Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar me voy a referir a la ley de paridad que se acaba de aprobar en este recinto. Por supuesto que también celebro la aprobación de esta ley de paridad, que es una importante conquista para las mujeres, para los derechos de las mujeres. Y bueno, en definitiva, hago mías las celebraciones de todas quienes me precedieron en la palabra, pero tengo que ser sincera y tengo que decir que la verdad que me arruinaron la fiesta. Me arruinaron la fiesta porque en la misma sesión donde se aprueba un derecho tan importante como la paridad de las mujeres en los espacios políticos, en los órganos políticos del poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo. En la misma sesión se aprobó una ley, la ley de RT, que atropella el derecho de las mujeres trabajadoras. En su momento me voy a referir a la ley de RT y lo que significa para los derechos sociales, pero no puedo dejar de decir esto porque no pasa inadvertido que, que la ley de paritarias se vota y a veces se piensa casi como un privilegio y no se la vincula a los derechos sociales de todas las mujeres y especialmente de las mujeres trabajadoras. Por supuesto que es importante esta ley de paridad, y por eso digo que también la celebro como mis compañeras, pero no puedo dejar de hacer esa objeción a la sesión. Una ley no cambia todo, no cambia la vida, no cambia todo de golpe, pero sí inscribe en la conciencia colectiva una construcción social de un derecho. El derecho en sí es un campo de batalla, el derecho es un ámbito de disputa y las mujeres sabemos lo que es disputar nuestros derechos porque así los hemos conseguido. Este concepto lo desarrollaba un importante jurista alemán del siglo XIX, Jhering, que fue uno de los que planteó este concepto que hoy resulta moderno a pesar de que su precursor lo sostuvo en el año 1872. Las mujeres sabemos de esto y digo porque hemos tenido que pelear y construir nuestros derechos a lo largo de la historia. Como han dicho mis compañeras, nadie nos regaló nada. Por eso algunas feministas muy conocidas, muy trascendentes, han dicho, como Simone de Beauvoir, la mujer no nace, la mujer se hace. U otras feministas más actuales, como Judith Butler, que ha sido mencionada en estos días en este recinto, sostenía, si soy de cierto género, ¿seré considerada humana? Las mujeres, para ser consideradas humanas, libramos una larga batalla, una larga batalla. Nuestra estructura jurídica nace con la modernidad y las precursoras del feminismo pusieron en crisis la modernidad, pusieron en crisis el sujeto de la modernidad. Los principios fundamentales de la modernidad fueron la igualdad y la universalidad de derechos. Y las mujeres, una mujer, Mary Wollstonecraft, dijo, acá puso en crisis el concepto de ciudadanía, porque el concepto de ciudadanía no contemplaba a las mujeres. Las mujeres no tenían derechos políticos y en el mismo sentido iba la ausencia de sus derechos sociales. La misma precursora del feminismo le discute a Rousseau el Emilio, donde planteaba una educación diferenciada para las mujeres. Eso fue el origen de la modernidad y de la democracia en nuestra historia. Las mujeres empezamos nuestra lucha poniendo en crisis el sujeto de la modernidad. La historia de la lucha de las mujeres en Argentina ha sido más o menos esbozada o expuesta por las anteriores expositoras. Vale la pena nombrar a Alicia Moró de Justo, a Julieta Lanteri, etcétera, y no podemos obviar en los derechos políticos, por supuesto, lo que significó Eva Perón, que se hizo cargo de toda esa lucha de las mujeres sufragistas y de las mujeres que reivindicaban sus derechos para hacer realidad el voto femenino en el año 1947, y las mujeres votan por primera vez en 1951. El feminismo en nuestros lares
nace con la cuestión social, nace a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. Fueron las anarquistas, las socialistas, las comunistas, las primeras mujeres que plantearon el feminismo al lado de los derechos sociales, luchando por la cuestión social, luchando por los derechos de los trabajadores. Eso es el feminismo. Eso es el feminismo que vale la pena tener presente. El feminismo que está al lado y que atraviesa o está atravesado por la cuestión social. Por eso creo que es muy importante haber logrado una ley de paridad y que forma parte de toda esta historia de lucha. Las mujeres no hace mucho que hemos conseguido derechos fundamentales. En la década del 40, como acabo de decir, empezamos a votar. En la década del 60 empezamos a administrar los bienes. En la década del 80 empezamos a decidir sobre nuestros hijos. En el 2010 se vota la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de cupo en el año 1991-92, como señalaron otras compañeras, y en el año 94 se incluye en la Constitución Nacional un párrafo específico en los derechos políticos sobre la igualdad de oportunidades para los derechos políticos entre varones y mujeres. Y todas estas disposiciones atraviesan la ley que acabamos de aprobar hoy, y ese va a ser el sentido interpretativo que va a tener esta ley, sea cual sea los defectos en sus articulados. En la Constitución Nacional también se incorporaron en la década del 90, en la reforma del 94, los principales instrumentos, la Carta Magna de las Mujeres, como decimos, los principales instrumentos internacionales de derechos humanos específicos de las mujeres, como fue la CEDAW, como fueron después la conferencia de Viena sobre la violencia de género y la conferencia de Belém do Pará. En el año 2011 en Naciones Unidas se empieza a trabajar el concepto de democracia paritaria, y en el Manifiesto de Atenas en el año 92 se incorpora el concepto de democracia paritaria, que se retoma en los consensos de Quito, de Brasilia y de Santo Domingo. Nuestro Congreso Nacional, como bien nos recordaba Lucila, y ella tuvo la suerte de votar esa ley, sancionó la ley de paridad en el año 2017. La mayoría, muchas provincias argentinas han incorporado la paridad, la ley de paridad, por eso creo que es importante que Santa Fe se sume a esto. Por supuesto que esta ley merece algunas críticas. En términos generales yo la he votado porque considero que es importante este instrumento y que no ha sido fácil conseguirlo. Puedo hacerle algunas críticas, por ejemplo, que no incorpora la paridad a la fórmula de gobernador y vice. Bueno, eso tendrá que explicarse y superarse, ¿no? Porque es increíble, además porque de hecho está instalado, entonces con lo cual no puede estar ausente en una ley, así que será una próxima batalla. Nosotros decimos que esta ley es un piso y que la batalla sigue. También se pueden hacer críticas a otras leyes que tal vez no nos den una seguridad plena sobre cómo se va a constituir la paridad en todos los órganos políticos. Pero no hay duda que es un paso muy importante en esta batalla, y no hay duda que esta ley está regida por un principio interpretativo fundamental, que es el del artículo 1, que instala el concepto de paridad como regulador del resto del articulado de la ley. La paridad es una nueva concepción en el sistema democrático. La democracia hoy es representativa y es paritaria, si no, no es democracia. La lucha de las mujeres se inscribe en esta democracia paritaria, pero la democracia paritaria, reitero, tiene como finalidad la democracia social. La democracia paritaria es un instrumento para que nosotras, las mujeres que nos incorporamos a los órganos políticos, trabajemos por las mujeres más débiles, más excluidas, y por las mujeres trabajadoras, votando leyes a favor de las mujeres trabajadoras y no en contra de las mujeres trabajadoras. También no quiero olvidar de decirme que lo que ha significado en la historia de las mujeres la violencia, la negación de derechos, es una violencia muy fuerte contra las mujeres.
y todas las crisis sociales, todas las crisis políticas, todas las guerras se han inscrito en el cuerpo de las mujeres. Yo para esta sesión presenté un repudio del crimen de Florencia Gómez, un crimen atroz, uno de los tantos femicidios que venimos sufriendo en estos tiempos. No se trató sobre tablas, pero bueno, no importa. Hago el repudio público en este discurso porque tiene que ver con los derechos de las mujeres. Las mujeres siempre han sufrido la violencia en sus propios cuerpos, como diría Rita Segato, se inscribe en el cuerpo de las mujeres. El Maleus, el primer código de la humanidad, persiguió a las mujeres acusándolas de brujas, porque en el cuerpo de las mujeres, quemándolas, inscribió las pestes de la Edad Media. Las guerras, desde la mítica guerra de Troya hasta las guerras reales, también se inscribieron en el cuerpo de las mujeres que sufrieron una violencia específica. Las guerras de los Balcanes, los tribunales internacionales de la ex Yugoslavia y de Ruanda denunciaron la violencia específica contra las mujeres, las violaciones sistemáticas y la violencia específica hacia todas las mujeres. Recién, hace pocos años, que los tribunales argentinos empiezan a reconocer en los delitos de lesa humanidad que hubo violaciones y violencias específicas también contra las mujeres. Reitero, porque en el cuerpo de ellas se escriben, en nuestros cuerpos se escriben todas las crisis. El hecho paradigmático de la violencia de género, que comenzó a visibilizarlo con más énfasis, fueron los terribles crímenes de Ciudad Juárez. En los crímenes de Ciudad Juárez, las víctimas de las matanzas masivas fueron las mujeres trabajadoras que se habían incorporado a las empresas maquiladoras que se habían instalado en la zona y que lograban salir de los circuitos de tráfico, de trata de personas y demás, y pretendían trabajar en las maquiladoras. En los cuerpos de ellos se inscribió el odio de aquellos que perdían el dominio sobre la psiquis y sobre los cuerpos de las mujeres. Por todo esto yo celebro un avance tan importante en los derechos de las mujeres como es la paridad, y aspiro a que la paridad sea el instrumento para que las mujeres defendamos a nuestras compañeras en toda nuestra actividad legislativa, defendamos los derechos sociales de las compañeras que más lo necesitan. Nada más y gracias. Gracias, diputada.